vamos iniciando dándote la bienvenida otra vez a Tacuarembó, Leonardo, esta vez, bueno, en forma virtual, pero hemos tenido el gusto de contar con tu presencia, ¿no? En algunas ocasiones por acá. En este caso, en una actividad con estudiantes de magisterio, de tercero, de cuarto año de magisterio, con compañeras maestras y docentes de otras asignaturas que también vamos a compartir este momento, esta charla, que espero sea enriquecedora para todos y habilite también la reflexión en torno a estos asuntos de la historia. Esta actividad está enmarcada en el proyecto de extensión del Departamento de Historia del Instituto de Tacuarembó. Este instituto... y el departamento somos nosotras dos. Bien, y bueno, desde ya agradecerte a la dirección del instituto, a la profesora Mirta Santiago, directora, a nuestros compañeros maestros y profesores del instituto que están con nosotros, a la cátedra Washington Benavides, que facilitó también este encuentro, y a los estudiantes, a nuestros estudiantes que están presentes en esta instancia. Bien. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. No es lo fuerte nuestro la tecnología, pero bueno, nos hemos adaptado este año. Así que esta forma de encontrarnos ha sido la forma de mantenernos cerca. Gracias a todos por estar, ni que hablar, gracias a Leonardo, y lo paso a presentar porque así ya empezamos, más allá de que hay otros estudiantes que están entrando. Leonardo es un colega, también investigador, joven, pero con una gran trayectoria como docente, como escritor y como investigador. Así que voy a dar lectura a algunas de las cuestiones más destacadas y ya te damos la palabra, Leonardo. Bueno, Leonardo Borges nació en Montevideo en 1981, es profesor de historia, historiador y escritor. Ha trabajado como periodista y columnista en medios gráficos y portales web como Revista Caras y Caretas, Revista Mundo Uruguayo, Revista Freeway. Como panelista en el programa Esta Boca es Mía en Canal 12, asesor histórico y guionista en El Gran Uruguayo en Canal 10. Panelista en el programa Buen Día Uruguay, Canal 4, y columnista en Caras y Caretas. Ha sido también guionista y productor periodístico en el programa C+, de TNU. Además trabaja como creador de contenidos para algunos proyectos publicitarios de reconocidas marcas. Ha sido jurado del premio Bartolomé Hidalgo en 2014 y 2016, primer premio en el concurso nacional, 150 años del fallecimiento del prócer José Artigas en el año 2000. Bartolomé Hidalgo Revelación en el 2006, premio Quijote en 2009, premio Legión del Libro 2014. Entre su larga producción destacamos alguna: Sangre y Barro, La historia escondida del Uruguay, Mitos, verdades y dudas de nuestra historia, La historia impertinente, apuntes para un debate de actualidad, El enigma de purificación, La poesía está muerta, Sangre y Barro, Artigas revelado, en coautoría con Carlos Maggi, Desde Colón a la Revolución de la Independencia, La historia secreta de Montevideo, y también en coautoría con Carlos Maggi, Desde Artigas a nuestros días. Y en 2005, ¿Cuál retazo? Anacronismo del jurar la bandera. Así que, como verán, todos los aquí presentes tenemos una persona ideal para trabajar con nosotros y brindarnos sus pareceres en esta previa a la conmemoración del natalicio de Artigas. Y bueno, estamos todos listos para escucharte, Leonardo, sin antes simplemente decir que por allí vi ya se ha integrado la directora del instituto, Mirta Santiago, también colega de historia, Leonardo, y por allí veo, por supuesto, a nuestra madrina académica, que es María Teresa Puentes, integrante de la Cátedra Washington Benavides, y quien ha facilitado esta conexión contigo. Así que, sin más preámbulos, estamos escuchándote, Leonardo.
Bueno, muchísimas gracias. Espero que se escuche bien, porque estas cosas también nos han desgastado un poco a los profes, esto de dar clase por Zoom, por Conference, siempre pasa algo. El otro día estuve con reuniones y estuvimos muchas horas con reuniones. La verdad que es muy desgastante esto, así que ojalá que esto salga bien y no quede yo tipo, ahí, ¿no? Como quedamos a veces cuando estamos dando clase. Bueno, muchas gracias al IFD, muchas gracias a ustedes, al Departamento de Historia, a la directora, a la cátedra Washington Benavides. Y bueno, estamos un día antes, en la previa de un día bastante particular. Por ahí ustedes decían el natalicio de Artigas. Yo siempre me pregunté por qué las personas cumplimos años y Artigas natalicia, ¿no? De alguna forma, la palabra natalicio lo llena de una solemnidad y de un bronce muy particular. De hecho, cuando uno era chico, la palabra natalicio solamente se relacionaba con Artigas. Es una cosa que obviamente estaba relacionado por una cuestión casi de historia oficial, ¿no? En mis trabajos yo siempre he tratado de desenmascarar la historia oficial. A veces uno lo logra, a veces no, pero esa historia oficial, que no tiene que ver con el derrotero de los historiadores de fuste de este país o de la academia. Yo no formo parte de la academia, gracias a Dios, no, pues no creo en Dios, pero gracias a algo no formo parte de la academia, no quiero formar parte de la academia, pero sí la academia, de alguna manera, tiene debates y un montón de cosas que no tienen que ver con la historia oficial. Pero sí es verdad que la gente en general, la gente que no sabe historia más que lo que tiene el liceo, porque solo nosotros pensamos que la historia es importante, el resto de la gente puede pensar de que no es importante la historia. Para esas personas hay como una historia popular que se ha ido forjando, se ha ido formando, en Uruguay y en el resto de los países, de los estados nacionales, que tiene que ver con la esquina, el boliche, la gente, lo que se habla, y también tiene que ver con la escuela, que es muchas veces lo único que le queda a muchas personas de lo que es la historia. Entonces, esa historia popular que se ha ido formando y se ha ido forjando, obviamente es gemela de lo que es la historia oficial, ¿no? Y yo he sido siempre un detractor de esa historia oficial, porque de alguna manera nosotros concebimos que la historia es historia nacional. Y ahí yo creo que empezamos con el primer gran conflicto, el primer problema. Si nosotros queremos estudiar Artigas dentro del contexto de una historia nacional, ahí le estamos cerrando. Y ahí estamos, de alguna manera, llenando a un personaje de significados que ese personaje no tenía. Y por eso, cuando a veces yo doy charlas o lo que sea, me dicen, ¿vos atacás a Artigas? No, yo no ataco a Artigas. En realidad, al contrario. Me parece un personaje de una centralidad histórica muy, muy interesante. Lo que sí ataco es la historia oficial. Por eso, esta charla se llama Artigas o cómo construir un héroe en pocos pasos. ¿Por qué? Porque Artigas es claramente una construcción. Y esto no va en desmedro de Artigas, sino de las lecturas que se han hecho de él y de los simbolismos y lo que se ha gestado. Para empezar, bueno, nosotros tenemos un héroe que no conocemos su cara, no conocemos su rostro, tenemos un héroe sin rostro. Nos hemos abanderado detrás del rostro que es maravilloso de Juan Manuel Blanes, pero ese no es Artigas, ¿no? Si uno, por ejemplo, tomara el Artigas de Maraschini, o el de Anhelo Hernández, no sé, cualquiera de esos Artigas que están por lejos de lo que es el canon, ¿no? Porque Blanes es el canon en lo que tiene que ver con Artigas, los niños, cualquier niño de la escuela diría, ese no es Artigas, porque lo he probado. Cuando he ido a dar charlas en las escuelas, pones, por ejemplo, el Artigas de Maraschini, que es un Artigas totalmente diferente al canon, te dicen, ese no es Artigas, con la seguridad absoluta, como si hubieran visto una fotografía. Entonces, si arrancamos desde ese lugar, nosotros tenemos un héroe que su rostro fue construido, o sea, construido, digo, a través de un pintor además con las particularidades que es el pintor de la patria. Blanes era como un historiador con un pincel, porque verdaderamente generaba de alguna manera relato histórico a través del pincel. Tomamos como ejemplo los 33 orientales, Artigas en la puerta de la Ciudadela o Santos pasando revista, por ejemplo, que son tres pinturas que tienen muy discutibles cosas, pero que claramente son como aquellos vitrales de las catedrales góticas en la Edad Media, que lo que hacían era enseñar, no solamente hacer de alguna forma una expresión artística, sino enseñar. Las pinturas de Blanes enseñan. El tema es, ¿qué es lo que enseñan? ¿No? Enseñan historia oficial, están impregnadas de historia oficial. Y yo creo que ahí no hay un problema, porque si hablamos del siglo XIX, fines del siglo XIX, que es cuando se empieza a construir la figura de Artigas, o el siglo XX hasta el año 50, uno hasta ahí puede comprender. Pero si estamos en el 2021 y seguimos arando, seguimos de alguna forma colocando a Artigas en ese confín, en esa zona de mito, en esa zona mitológica, ahí está el problema. Entonces yo quería
comentar 3 o 4 cosas. Tenemos poco tiempo, ¿no? Son muchas las cosas que querría comentar, ¿no? Pero a mí, cuando hablamos de Artigas, particularmente, hay una cosa que decía José Pedro Barrán. José Pedro Barrán escribía en Brecha, ¿no? Entonces tenía una serie de artículos que luego fueron colocados en 2 tomos que se llama Las brechas de la historia, compilado por un gran amigo, Fernando Pita. Y hay un artículo particular donde él habla de Artigas, donde Barrán se mete en el tema del mito de Artigas. Entonces Barrán dice algo así como, parafraseando, tómese cualquier artículo o cualquier libro sobre Artigas. Entonces él toma como ejemplo, no sé, El ciclo artiguista, ¿no? Un libro de la crónica del Uruguay o lo que sea, y dice, ustedes se van a dar, o HD, y ustedes se van a dar cuenta de que la revolución es Artigas. O sea, la revolución no es el pueblo oriental, la revolución es Artigas. Nosotros primero estudiamos su niñez, ¿a quién le importa? Después estudiamos cuando desapareció de los lugares que frecuentaba a los 14 años, leemos a Nicolás de Bedia y les comentamos a los chiquilines que él desapareció y que se hizo gaucho, y les contamos que se hizo gaucho, se hizo caudillo, ¿no? Pero entre gauchos, y les contamos a los chiquilines que él robaba ganado, pero robar ganado está bien. Ese tipo de cosas que hacemos como que nos estamos justificando todo el tiempo, les contamos lo que quiere decir contrabando, y después nos metemos en el Artigas blandengue. Sin explicar muy bien cómo pasó de ladrón a policía, de un momento para el otro. Es una cosa complicada y compleja, nosotros la pasamos rápido. No, él era un contrabandista, después fue blandengue, la pasamos rápido. Y decimos que no tenía delitos de sangre. Y nos enorgullecemos en eso. No importa. Y después vamos a la revolución. La revolución fueron 9 años. Damos la revolución y después damos Artigas en el Paraguay. Entonces la revolución es Artigas. A mí me pasó una vez que trataba de entender un poco quién estaba detrás del pensamiento de Artigas. Yo escribí un libro que se llama Artigas Revelado. Ese libro es un libro sobre la ideología de Artigas, nada más, sobre lo que nosotros llamamos ideario. Entonces, digo, no puede ser que este hombre, como nos vende la historia oficial, sea una especie de, justo que juega Uruguay, una especie de Muslera, también es Valverde y es Suárez. Levanta el centro, mete el gol, ataja el penal, hace todo. Porque era buen guerrero, sabemos que no podemos suponer que lo era porque ganó una sola batalla, que fue la batalla de las Piedras, pero por otra parte era un estadista, por otra parte era un hombre con retórica, era un caudillo. Entonces, para entender eso, bueno, escribí ese libro y en un momento hay un capítulo que es Las palabras y el viento, en el cual yo hablo de los secretarios de Artigas. Hay poca cosa escrita de los secretarios. Flores Mora escribió hay poca cosa, ¿no? Entonces ahí yo me encuentro con un montón de personajes interesantísimos, como Damaso Antonio de Arañaga, como Fray Solano García, como Monterroso. Les recomiendo un libro de Mario Cayota sobre Monterroso, que está muy bueno, porque Mario Cayota es un historiador que yo respeto muchísimo. Yo siendo anticatólico lo respeto mucho, porque él es cristiano, él es católico, es un franciscano, que era embajador uruguayo en el Vaticano, hasta hace poco. Entonces Mario lo que hace es tratar de entender la ideología del artiguismo a través del cristianismo. Él dice que lo único que tuvo Artigas cercano a la educación fue justamente en el convento de San Bernardino. Entonces, me encontré con estos personajes tan interesantes, y escribí este libro, en realidad, este capítulo del libro, y fui medio criticado. Y fui criticado por un historiador en particular, que no lo voy a nombrar porque ya falleció, a quien quería mucho yo, pero estábamos en las antípodas, y me acuerdo que una de las cosas que dijo con respecto a los secretarios, por ejemplo, los rebajaba un poco, ¿no? Decía, no, porque Monterroso o Barreiro era medio bruto, no sé qué, no sé cuánto, esas cosas que hacen los historiadores para justificarse, y después decía, ¿cómo puede ser que Barreiro haya ayudado a Artigas en su pensamiento y en su ideario si Barreiro tenía 24 años? Y dije, bueno, a la miércoles, acá está el problema, ¿no? Si nosotros suponemos que una persona, por su juventud, no puede de alguna manera tener un pensamiento o poder generar ideas y qué sé yo, me acuerdo que yo le dije que Einstein había empezado a gozar la teoría de la relatividad con 26. Pero bueno, más allá de todo esto, a lo que voy es que Artigas se ha convertido en un mito intocable. Y ese mito intocable, obviamente, lo que genera es que cuando uno intenta analizarlo, intenta estudiarlo, uno se choca indefectiblemente contra una muralla, que es la muralla de lo simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Yo hice un pequeño croquis de algunas cosas que me parece que son importantes.
Artigas es un héroe. Ese concepto de héroe parecería que trasciende la nueva historia. Nosotros hablamos de Artigas como héroe casi que desde una perspectiva romántica, pensando en Carlyle o pensando en Michelet, pensando en los grandes historiadores románticos, sobre todo Carlyle, que hablaba del héroe desde un lugar muy, muy mesiánico. Y nosotros lo vemos a Artigas desde ese lugar. Pero básicamente la historia del Uruguay ha sido construida, sus pilares están sostenidos sobre un romanticismo inexpugnable. Yo esto lo trabajo en un libro que va a salir ahora en julio, que se llama Es la historia escondida del Uruguay 2, héroes, antihéroes y villanos. Entonces ahí yo intento demostrar de que en la historia uruguaya todos son héroes, antihéroes y villanos. Pero más allá de esto, de este chivo que mando, para empezar, yo creo que lo que define a Artigas es la palabra caudillo. Más allá de más allá de todas las palabras grandilocuentes que en realidad están por fuera de todo, el tipo ideal que lo define es el tipo ideal de caudillo. ¿Tá? Todos los caudillos son autoritarios. Artigas es un caudillo. Vamos a utilizar lógica aristotélica. Pero ¿qué pasa? Si yo les digo que Artigas era autoritario, inmediatamente me salta la historia oficial y nos salta el enano fascista que tenemos adentro de los uruguayos y nos ataca, ¿no? O sea, un perro rabioso que dice, ¿cómo puede ser que nuestro héroe magnánimo, nuestro héroe máximo sea un villano? Sea autoritario. Entonces, ahí es donde empieza de alguna manera a vislumbrarse esa muralla, ¿no? Que no nos deja pensar, solo nos deja cantar loas sobre un personaje que es importantísimo para la historia, pero no para la historia nacional. Ese es el problema. No podemos estudiar a Artigas pensando en Uruguay y Argentina, pensando en estados nacionales que se construyeron después de Artigas. Artigas era un caudillo, volviendo a lo que veníamos hablando. Artigas era un caudillo. Ser un caudillo representaba, en aquel contexto, de alguna forma, no lo que nosotros creemos coloquialmente que es un caudillo. En esto también yo tuve discusiones con Lincoln Maestri, que es un cra, era un cra, pobre, Lincoln murió, porque Lincoln Maestri tenía una concepción de caudillo mucho más amplia. Entonces Lincoln hablaba de caudillo y él decía que Pacheco Areco era un caudillo. No sé si han leído el libro de Lincoln, son 2 tomos, Caudillos 2 tomos y Doctores 2 tomos. Y yo creo que caudillo es un tipo ideal, como todo tipo ideal, es complicado porque es creado por nosotros, y es un tipo ideal del siglo XIX en América Latina. Siglo XIX en América Latina. No podemos salir de ahí, porque ahí ya, si nosotros... Bas Ferreira decía que cada vez que nosotros hablamos en ciencias sociales tenemos que limpiar los conceptos como los médicos limpian el bisturí antes de operar. O sea, tenemos que tener bien claro que estamos hablando. ¿Qué es un caudillo? ¿Tá? Porque si no, estamos hablando en diferentes idiomas, ¿no? En este caso, Artigas es un caudillo típico del siglo XIX y típicamente hispano. Yo siempre molesto mucho con algunos libros que me parecen fundamentales, y uno de ellos es, más allá de que no soy pibeliano en lo más mínimo, Las raíces coloniales de la Revolución de 1811 de Pibel Devoto. Me parece fundamental, porque además ese libro está emparentado con las bases económicas de la Revolución Artiguista de Barrán y Nahum, que es el primer libro de Barrán y Nahum, librazo, absolutamente, pero claro, ahí se nota esos contactos, porque Barrán y Nahum eran alumnos de Pibel Devoto, ¿tá? Entonces ahí se ve de alguna forma esas relaciones. Entonces, un caudillo, típicamente un estereotipo del siglo XIX latinoamericano, autoritario, absoluto y totalmente autoritario, porque su poder se basaba en la fidelidad, no en el voto, no en la democracia, ni ninguna cosa que no existía en ese momento, ¿verdad? Entonces, Artigas es un caudillo, ¿tá? Que de alguna forma lidera una revolución bastante sui generis. Bastante sui generis. ¿Por qué? Y porque, claro, porque es una milicia, ¿no? Entonces, al ser una milicia, me parece que está bueno destacar este tipo de cosas. O sea, yo creo que en el artiguismo hay muchas cosas para destacar, pero no las cosas que destaca la historia oficial. La construcción de un héroe, ¿no? Ahí está, hay que leer un poco a Campbell y a Carlyle sobre todo. La construcción del héroe, más allá del camino, el viaje y todas esas cosas, tiene como 2 cosas, ¿no? La definición de héroe. Virtudes y hazañas. Son 2 palabritas que están siempre relacionadas con la heroicidad, virtudes y hazañas. Entonces, tomen la batalla de las piedras y se van a dar cuenta, ¿no? La batalla de las piedras es una batalla en la cual vence el ejército artiguista
Tenemos toneladas de libros que hablan sobre la maravillosa táctica, estrategia, lo han comparado con Aníbal el Cartaginés, lo han comparado con Napoleón, disparates de ese tenor podemos encontrar en muchos libros, y ahí tenemos lo que es la hazaña, ¿no? Pero ¿cuál es la virtud? Cuando termina la batalla, ¿qué dice Artigas? Que no sabemos si lo dijo exactamente, pero sí sabemos que lo hacía, no mataba prisioneros, ¿no? Clemencia para los vencidos, curada de los heridos. Tenemos hazañas y virtudes. O sea, es la composición de un héroe clásico, típico del romanticismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que la palabra caudillo es la que tenemos que ahondar, tenemos que tratar de entenderla y tenemos que tratar de que los alumnos la entiendan, pero la entiendan desembarazados de los nacionalismos, ¿no? Desembarazados absoluta y totalmente todo lo que tenga que ver con una visión crítica. Termina siendo una visión absolutamente conservadora, absoluta y totalmente conservadora. En los últimos años estamos viviendo un revival de ese conservadurismo a través de los héroes. Es como para otra charla, pero estamos en un momento bastante complicado en América Latina en lo que tiene que ver con el revival de esos héroes de una manera muy conservadora, en historiadores. Entonces, ese caudillo, ¿tá?, hay que entenderlo a través de un contexto. Y ese contexto no era el contexto de los estados nacionales, eso me parece fundamental. Cuando uno dice, bueno, la patria, ¿no?, en general las personas suelen relacionar de forma casi sin quererlo la palabra patria con la palabra nación. Entonces, digamos, también hay varios trabajos hechos que están buenos, que es la utilización de las palabras y cómo las palabras dicen algo hoy y mañana dicen otra cosa. Entonces hay que tener claro en qué época estamos. Porque, por ejemplo, cuando Zabala funda Montevideo, cuando Zabala pone el primer cabildo, en realidad la fundación de Montevideo es toda una discusión, fue un proceso fundacional, etcétera, etcétera, pero Zabala en el año 1730, el 1 de enero, funda el cabildo, y ahí queda fundada la ciudad. Entonces, si uno lee el documento, dice el gobierno de esta república. Uf, te explota la cabeza, así como el gobierno de esta república. Porque la palabra república no era utilizada de la misma forma que se utiliza hoy en día. Entonces, lo mismo sucede con otras palabras, como patria, ¿tá? Hay que tener como mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Yo creo que un amigo me decía el otro día, por este último libro que ha salido, vos te estás volviendo un poco analista del discurso, sí. Hay que tener como cuidado varias cosas. Una es palabras y lo otro es desde dónde hablamos, ¿no? Foucault le llamaba locus de enunciación. Hay como tener cuidado para poder entender justamente qué es lo que sucedía en aquel momento. Entonces, esta zona del mundo no eran naciones, no eran estados nacionales. Falta mucho para que sean estados nacionales. Por lo tanto, cuando uno estudia a Artigas es un caudillo dentro de una estructura administrativa, política, que nada tenía que ver con la actualidad. Entonces, estudiarlo dentro de los estados nacionales es, obviamente, dotarlo de determinados significados que no tenía. Cuando a una persona, en aquel momento, 1811, le preguntaban, ¿de dónde sos?, ahí podemos entender un poquito este tema de lo que es la pertenencia. Pertenecer a un lugar no es tener una nación. En aquel momento no existía la nación. Entonces, esa persona, de repente, si vivía en Santa Lucía o en Canelones, esa persona te decía, bueno, yo soy de Villa Guadalupe, de la gobernación de Montevideo, del virreinato del Río de la Plata, de España, la madre patria. Entonces, de alguna manera, la identidad en aquel momento era como una muñeca rusa, en la cual vos eras de Villa Guadalupe, de la gobernación de Montevideo, del virreinato del Río de la Plata, de España, en definitiva. Porque en definitiva, estas personas eran españoles. Si bien eran criollos y obviamente no gozaban de las prebendas que gozaban los peninsulares, eran en esencia españoles. Entonces, cuando uno dice, no, pero habían orientales, habían entrerrianos, habían cordobeses, sí, claro, pero esas comunidades eran comunidades locales, no eran naciones, eran comunidades locales que además no tenían un aditamento básico para ser una nación, que es una historia común. Entonces, cuando uno dice, bueno, Artigas era oriental, sí, por supuesto, era oriental porque nació en la banda oriental. Ramírez era entrerriano porque nació entre el río Uruguay y el río Paraná. Y el otro era santafesino, Estanislao López, porque nació en Santa Fe. Entonces, en realidad, esas identidades no eran nacionales.
cuando nosotros, y a mí me encanta hablar de esto a veces porque la gente se enoja mucho, la gente suele decir la traición de Ramírez. Y entonces uno pregunta, ¿por qué Ramírez, estamos hablando de Pancho Ramírez, Francisco Ramírez, ¿no? ¿Por qué el Pancho Ramírez tenía que tener con Artigas esa fidelidad que supuestamente nosotros creemos que tenían que tener? Eran caudillos en igualdad de condiciones. Artigas era el caudillo oriental, Ramírez era el caudillo de Entre Ríos y Estanislao López era el caudillo de Santa Fe. Pero ¿por qué nosotros suponemos de que Artigas era mejor que ellos? Ese es el punto. Además la palabra traición me parece un poco fuerte. Siempre me pareció, cuando hablé con entrerrianos y todo, me pareció como muy fuerte esa palabra. Pero lo que voy es que nosotros suponemos de que Artigas era superior. ¿Por qué? ¿Por qué suponemos de que la Liga Federal era pertenecía a Artigas, ¿no? Entonces, la Liga Federal era una pirámide caudillesca de fidelidad. Totalmente caudillesca, totalmente caudillesca. Por ahí alguien decía, lean a Vázquez Franco. Bueno, lean de Vázquez Franco particularmente Tierra y Derecho en la Rebelión Oriental. Es excelente, es a propósito del reglamento del 15, es un análisis impresionante de esto que estamos hablando. Entonces, si no habían naciones, la unidad era el horizonte buscado por estas personas, ¿no? Claro, ¿qué diferenciaba a Artigas de Buenos Aires? Y acá sí tenemos un enfrentamiento. Bueno, lo que diferenciaba no era el fin. Todos buscaban lo mismo, sino el medio. Uno pretendía una confederación y los otros pretendían centralismo, que era lo que había hasta ese momento. No se discutía, era lo que había, centralismo. Bueno, Artigas pretende una confederación. Después se choca con algunos conceptos como el de federación, y acá, digamos, tenemos otra discusión que da para otra charla, que es confederación, federación. En realidad, Artigas siempre habla de federación, pero actúa como una confederación, ¿no? En el sentido en el cual siempre quiere autonomía, la capital debe estar fuera de Buenos Aires, pero en realidad no crean una capital. Como las federaciones tienen una capital que no pertenece a ninguna de las provincias o a ninguno de los estados. Lo único que tenemos de federación es la constitución de Felipe Cardoso. Pero no la hizo Artigas, la hizo Felipe Cardoso, que era un masón. Amigo de Artigas, pero era un masón. Entonces, de alguna forma, me parece que es importante tratar de entender el artiguismo a través de estos conceptos. Por ejemplo, Artigas repite muchas veces la palabra ciudadanos, ¿no? En muchos documentos, que son grandilocuentes, que son preciosos, son hermosos. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana. Esa es una frase que podría haber escrito perfectamente Rousseau, porque parece absolutamente rousseauiana. Pero ¿qué pasa? Una cosa es el discurso, eso es un discurso, la oración inaugural es un discurso. Y otra cosa, bastante diferente, es cómo Artigas actuaba a la hora de hacer asambleas. Entonces, uno podría decir, bueno, Artigas actuaba como podía, estaban en guerra. Totalmente de acuerdo, de alguna forma actuaba como podía en ese sentido. Pero cuando él llama a asambleas, él tiene un legado hispano tan fuerte que llama a los vecinos. De hecho, en la oración inaugural, si ustedes se toman el trabajo de buscar los gentilicios, aparece paisanos, compaisanos, vecinos y ciudadanos. Y pueblo, pero no es un gentilicio. Pero formas de hablar del pueblo, de la gente, ¿no? Entonces, cuando uno habla, Artigas, ciudadano, y pone esa frase, en realidad está traicionando. Una cosa es lo que dijo y otra cosa es lo que hacía. Artigas tenía una concepción comunal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacerlo rápido. Una cosa es la democracia y otra cosa es la representatividad. La democracia es típica de los contractualistas, ¿no? Sobre todo de Rousseau, el tema de, bueno, cada uno de las personas es una voluntad individual y todas las voluntades individuales puestas en común son la voluntad general, que es la primacía de la mayoría, ¿no? Esa es la base de lo que es la democracia. En el caso de la representatividad, de origen hispano, medieval, viene con el tema de los vecinos que se reúnen, toman una posición, y esa es la posición de la comunidad. En la Edad Media se vivía en términos comunitarios, ¿no? Esto ustedes lo saben, lo han dado. Entonces, vos tenés de alguna manera, ya en la Baja Edad Media, las universidades, ¿no? Las personas eran de un pueblo, de un oficio, se vivía en términos comunitarios, básicamente. Erasmo era de Rotterdam, Tomás era de Aquino. Bueno, nada, entonces,
a partir de esa idea, ¿no? De decir, bueno, cada comunidad tiene un voto, para hacerlo más simple, no es lo mismo que la democracia y la ciudadanía, porque en la democracia cada persona es un voto, mientras que en la comunidad cada persona dentro de su comunidad y su comunidad es un voto. Entonces, cuando dice, bueno, todas las asambleas que Artigas llevó adelante fueron así. La comunidad traía una postura con un diputado. Eso es un espíritu precomunal, dice Reyes Abadí. Y Reyes Abadí trabaja esto, pero el que lo trabaja más es Pibel Devoto. Y miren que yo no soy pibeliano para nada, pero me parece brillante esa concepción hispana de Artigas que me parece que está buenísima, ¿no? Entonces, lo mismo, estudiar Artigas de una concepción nacional, no. Y por último, porque creo que ya me estoy yendo mucho en tiempo, el tema de la construcción. La construcción del héroe fue necesaria. Yo no estoy atacando a esa construcción que se hizo del héroe a fines del siglo XIX. Artigas pasó a lo largo del siglo XIX de enemigo, villano, a héroe, sin escalas. Sin escalas. Pasó, como dice Pibel, ¿no? De la leyenda negra al culto artiguista, ¿no? Entonces, de alguna forma, la construcción de Artigas pasó de el villano al héroe dorado. Después pasamos por un héroe rojo, que fue básicamente la izquierda. Cuando la izquierda toma a Artigas es como un héroe rojo, es un héroe social, etcétera, etcétera. Después tenemos un héroe verde, cuando los militares lo toman y lo enzarzan. Y después, obviamente, hay como una ausencia de Artigas en los 90, post-dictadura, porque las generaciones de historiadores que se formaron en dictadura medio que no querían hablar de Artigas porque habían sido atomizados absolutamente durante la dictadura sobre el tema artiguismo. Pero después volvimos al Artigas dorado y hoy estamos con un Artigas dorado a full. Pero esa construcción, que yo creo que está buena, que está bueno estudiarla, entenderla, entender cómo de alguna forma el Uruguay era un país huérfano, un país que no tenía un héroe, y el romanticismo nos pide un himno, el romanticismo nos pide un papá y una mamá, ¿no? El papá es Artigas y la mamá es España, y el papá es San Martín de Argentina, ¿no? Y entonces, en esa construcción de los libertadores de América, y es normal que aparezca Artigas. Obviamente Rivera no podía aparecer porque es fundador del Partido Colorado. La Valleja tampoco, ¿por qué? Porque estuvo relacionado con los blancos, después estuvo relacionado con los colorados. Oribe menos. Entonces, bueno, la aparición de Artigas como dice el Pepe Rila, es una zona de concordia. Es una zona de concordia, está ahí en el medio. Les recomiendo el libro maravilloso de Pepe Rila, La actualidad del pasado, que es su tesis de doctorado maravillosa sobre la utilización en la política de los héroes y del relato histórico. Pero entonces, esa construcción es una construcción que está bien hecha, que es normal, pero que no puede ser que en el 2021 sigamos cometiendo estos errores, sigamos de alguna manera repitiendo algunas cosas que ya han sido perimidas hace mucho tiempo, pero que las seguimos repitiendo y siguen siendo errores que arrastran, como cuando ponemos mal un signo en una ecuación, arrastran un error que luego hace que la ecuación nos salga mal, nos dé cualquier cosa. Dentro de esa construcción de Artigas, cómo construir un héroe, yo creo que hay algunos pasos que son fundamentales. Uno es Blanes, sin duda. O sea, la construcción del Artigas de Blanes es fundamental, es absolutamente fundamental. Ponerle cara al héroe, que no tenía cara, y colocarlo además en una pintura tan hermosa como Mentirosa, que es en la puerta de la Ciudadela. Artigas no fue más, después de 1810 Artigas no entró más a Montevideo. Y tampoco quería, porque además nuestro héroe no era montevideano. Sí, era montevideano sí de nacimiento, pero no le gustaba nada Montevideo, y lo dejó claro muchísimas veces. De hecho, cuando los orientales logran entrar a Montevideo, él no viene. O sea, porque justamente no se sentía, ¿no? Manda primero a Barreiro, primero a Torres y después a Barreiro. Creo que ese es un punto importante. Otro punto importante es Bauzá, sin lugar a dudas, Francisco Bauzá. Otro punto importante es Carlos María Ramírez. Carlos María Ramírez tiene un debate con un diario argentino. En el diario argentino hablaban, obviamente, pestes de Artigas y él le contesta, y ese debate de 1886, si mal no recuerdo, justamente el momento cúlmine del santismo, ¿no? Carlos María Ramírez les contesta y ahí va forjando y va formando de alguna manera
lo que va a ser el mito artiguista. Hay un libro en los clásicos uruguayos que se llama Artigas y es ese debate. Y sin duda Zorrilla, bueno, Clemente Frejeiro, ustedes lo saben, el éxodo del pueblo oriental es una de las construcciones más simbólicas de lo que es el artiguismo, porque de alguna forma Clemente Frejeiro, que era un historiador argentino, que escribía acá, como tantos otros, Clemente creó y generó un concepto, una analogía que hoy en día haría temblar a la gente. Pero como ya ahora, cuando hablamos de éxodo, todo el mundo piensa que estamos hablando del éxodo del pueblo oriental, pero en realidad lo que estaba haciendo Clemente Frejeiro era comparar Artigas con Moisés y el río Uruguay con el Mar Rojo. Por eso éxodo, por el éxodo del pueblo judío, es una analogía que él encontró, obviamente, él era profundamente católico y la encontró, y hasta hoy en día la seguimos llamando éxodo. Más allá de que en los años 50 otra generación de historiadores, donde estaba Carlitos Maggi, donde estaba Narancio y otros, empezaron a hablar de la redota, como el derrotero, ¿no? Como ese camino de los orientales y ese camino que es interesantísimo, ¿no? No hay que quitarle preponderancia a ese camino. Y por último, Zorrilla, ¿no? Zorrilla San Martín, con su epopeya de Artigas y con su construcción del héroe al estilo clásico, al estilo homérico, que obviamente terminaron de darle el puntillazo final a Artigas, ¿no? En 1942, dos ballistas, Valle ya estaba muerto hace años, si no les hubiera pegado una patada en el culo, literalmente, dos ballistas escribieron el himno Artigas: para la patria un Dios. Si el Pepe Valle estaba vivo, esos dos ballistas dejaban de ser ballistas inmediatamente. Pero bueno, para la patria un Dios. Fíjense ustedes, más que eso no hay. Más que eso no hay. Entonces, a mí la verdad, yo me indigno cada vez que escucho esa canción en las escuelas, y me tocó escucharla también en un batallón, cuando se inauguró una bandera en el Cerro de Montevideo. Yo trabajaba en el Ministerio de Defensa. En aquel momento Manini era el comandante jefe del ejército, y claro, ver a la gente, no, para la patria un Dios, una cosa, una aberración, no lo logro entender. Son esas cosas que no logro entender. Pero bueno, para simplificar un poco y sintetizar, decir que a mí lo que me parece es que la figura de Artigas es muy importante, pero no podemos estudiar la figura de Artigas dentro del contexto de una historia nacional, porque si no, terminamos observando la historia de la misma forma que observamos un partido de fútbol, o una pelea callejera, o una película, con los buenos y los malos. Lo que soy yo y lo que son los otros. Y bueno, a mí me parece, yo siempre veo la historia no como la generación no como las respuestas o la generación de respuestas, sino como la generación de preguntas. Siempre muchas preguntas, ¿no? Hay un proverbio haitiano, a mí me gusta mucho la cultura haitiana, que dice de Gemont Gemont en creol, que quiere decir detrás de las montañas hay más montañas. Es terrible, es terrible. Es la historia de los haitianos. Detrás de las montañas hay más montañas. Y yo lo cambio un poquito y digo que para la historia, detrás de las preguntas, siempre hay más preguntas. Entonces, me parece que eso es lo que les puedo dejar. No respuestas, sino, bueno, capaz que si se hacen algunas preguntas, el trabajo estuvo medio hecho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, creo que esto último que cerraba tu exposición es un poco la idea que nosotros nos hemos planteado para este año, justamente problematizar la historia, generar preguntas que, por supuesto, no tienen respuestas únicas. Por eso es necesario mirar distintas perspectivas, analizarlas, escucharlas, ir generando una posición crítica. Eso es como lo que siempre estamos tratando de transmitir a nuestros estudiantes, y que luego, cuando ellos se desarrollen como profesionales, también establecer esta actitud crítica es bien importante. Que lo crítico no significa estar a favor o en contra, sino observar con un sentido, si se quiere, con un abordaje como lo hacemos en cualquier aspecto del conocimiento científico.
Y yo creo que en estas cuestiones que tú has planteado hoy, Leonardo, es una manifestación, digamos, es una posibilidad de generar todas esas preguntas, que también un maestro puede empezar a trabajar con sus niños, porque por allí, en vez de darle todo el discurso del nacimiento de Artigas, la familia de Artigas, a veces yo siempre les digo también a mis estudiantes, hay que problematizar un poco y a veces también ponerse en el lugar de, porque eso nos permite entender mejor a las personas en su tiempo y en su espacio, que creo que quedó muy claro en lo que tú has dicho. Y lógicamente también esto siempre está atravesado por un concepto que lo trabaja especialmente en la escuela, en todos los niveles, que tiene que ver con las cuestiones de identidad y de los valores patrimoniales y de las características del patrimonio cultural, y lógicamente allí Artigas, ni que hablar, que juega un rol fundamental. De mi parte creo que ha sido como una gran oportunidad para poder justamente poner en preguntas esta cuestión que no quita para nada las celebraciones y las ceremonias que con motivo de el nacimiento de Artigas u otros, como el 18 de mayo, nos hacen, digamos, realzar, ver la vigencia de su pensamiento, ver la importancia de su transcurso como un caudillo, como un líder de las masas populares orientales. O sea, hay un montón de cosas que nosotros podemos trabajar en ese sentido. Bueno, le paso a Roxana, que también quiere aportar. Sí, en principio agradecer el primer ejercicio de cualquier análisis, que es la pregunta, y más cuando está en clave de provocación, porque a veces es lo que despierta la curiosidad y el interés cuando se apela desde la provocación a ese discurso o ese relato oficial. Vos hablabas de que cuestionar determinadas afirmaciones acerca del héroe era como ir en contra de una especie de muralla simbólica, ¿no?, construida a medida del Estado-Nación, con determinados elementos, que tú los nombraste, y en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, este paso a paso de la construcción del héroe inevitablemente nos lleva, primero que nada, a la deconstrucción de esa muralla simbólica construida en algún momento y en función del Uruguay y de sus proyectos de ese tiempo. Entonces, desde ese lugar, en el hoy, en los estudiantes de magisterio que dentro de poco tiempo van a estar trabajando en una clase, ¿verdad?, con niños y enseñando esta historia del artiguismo y tal. ¿Desde qué lugar o con qué claves nos pararíamos para operar, para esa deconstrucción del héroe, pero también para qué es lo de rescatar? ¿Cuál es el Artigas? Vos hablaste mucho del concepto de caudillo, ¿no? Y como centrar en Artigas como un caudillo de su tiempo, y no un caudillo del Uruguay. Pero, ¿qué otros elementos nos podrían, a tu juicio, servir como claves para la construcción del Artigas del hoy, así como los hombres de fines del siglo XIX y bajo la impronta del romanticismo construyen una determinada visión de héroe que era legítima y funcional a ese momento? A ver, Leonardo, antes que pases a responder, voy a leer un poquitito el chat, y además no queremos tampoco quitarte demasiado tiempo, porque igual lo importante de esto, yo siempre digo que estas cosas tienen que quedar con sabor a poco, pero sabor a poco porque nos impulsa a generar nuevos encuentros. Por allí decía Alejandra Álvarez, bueno, nos saludaba. Fernando Araujo recomendaba a Guillermo Vázquez Franco, que también tú lo nombraste en la locución. Sandra Sosa, muchas gracias, Leonardo, un placer escucharte, muy interesante, y me quedo con muchas preguntas. Sí, escuchar diversas campanas siempre es enriquecedor. Muchas gracias a las compañeras organizadoras. Alejandra Álvarez, muy enriquecedora la charla, un placer escucharlo. Muchas gracias. Viste que soy como el locutor, viste, que va diciendo...
con respecto a esto, es difícil. Yo la verdad admiro mucho a las maestras y los maestros porque claramente yo hace muchos años que doy clase en el liceo, secundaria, y sobre todo quinto y sexto, ¿no? Y terciario, ¿no? Entonces para mí es mucho más fácil de construir, porque yo ya agarro un chiquilín, una chiquilina con 18 años, 17 años, entonces, o 20, es mucho más fácil para mí en ese sentido. Pero el tema es, una vez me decía un viejo maestro, me decía, lo que pasa es que yo te entiendo, está todo bien, pero yo tengo que construir al héroe para que vos lo destruyas después. ¿No? Entonces, es como difícil, yo les paso la posta, y es como muy difícil para mí porque yo no sabría cómo enfrentarme a un alumno de 8 años. No sabría cómo hacer verdaderamente, porque obviamente hay determinados niveles de abstracción que no tiene, como sí tiene cuando ya está en el liceo, que vos podés complejizar los razonamientos. Entonces es como muy difícil, y obviamente que es verdad que vivimos en estados nacionales, y en estados nacionales inevitablemente tenemos un discurso nacional. Igual yo creo que podríamos tener un discurso nacional pero sin mentiras. Está llenísimo de mentiras la historia. Mentiras, no sé si mentiras o tergiversaciones y cosas que en realidad, no sé, voy a lo más simple, ¿no? A mí me enseñaron, les voy a decir 3 cosas que me enseñaron en la escuela, y yo siempre las pregunto y a todo el mundo le enseñaron lo mismo. Ojalá haya cambiado. A mí me enseñaron que la reina Isabel la Católica vendió las joyas para comprar los barcos de Colón. Eso es mentira, eso no es verdad. Lo que hizo la reina fue lo que hacían todos los reyes. Quitar los barcos a la gente, punto, nada más. Expropiarse ya. Expropió los barcos. De hecho, Juan de la Cosa, el piloto de la Pinta, fue en el viaje porque dijo, si me vas a expropiar, yo quiero manejar mi propio barco. Lo peor que hizo porque no volvió. A mí me enseñaron de que la mayoría de los marineros de Colón eran presos. En las 3 carabelas habían 3 presos. Nada más, 3. A mí me enseñaron, como dije recién, que eran 3 carabelas. No eran 3 carabelas. Eran 2 carabelas y una nao. Son bobadas, pero no son bobadas. O sea, están enraizadas de tal manera que yo creo que hay cosas que sí podemos, de alguna manera, cambiar, complejizar. A mí me enseñaron, por ejemplo, de que el himno uruguayo era el segundo mejor del mundo. Me lo dijo mi maestra, a la que quiero mucho, una gran maestra. Pero me dijo ese disparate. Y el primero era la marsellesa. No sé quién hace ese ranking, no sé quién le hace. Y que la bandera uruguaya estaba entre las mejores del mundo. Esas cosas, esas son las cosas que a mí me hacen hervir la sangre. Después lo otro, hay que ver, bueno, cómo contextualizar, bueno, ¿qué nos quedó del artiguismo? Primero, no nos quedó nada. Artigas es un héroe derrotado. Nosotros no vamos a decirle a un pibe de 8 años, mirá que tu héroe fue un derrotado. Es complicado, no es fácil. Me parece que hay que esperar un poco para poder tener un alumno con la capacidad reflexiva como para entender eso. Por ejemplo, en general en la escuela se da el artiguismo y después se pasa a la Cruzada Libertadora. La Cisplatina desaparece. Pero no solo en la escuela, en los libros, si uno pone a ver la bibliografía de la Cisplatina, es muy poca. Es muy poca, ¿por qué? Y porque, bueno, no nos pone, bueno, pero es parte de nuestro pasado, es parte de lo que somos, ¿no? Yo siempre digo que trabajar ese tipo de cosas también es cambiar un poco la perspectiva de la historia. ¿Por qué? Porque como las personas, vieron que los psicólogos dicen que las personas debemos ser resilientes, ¿no? Entonces, si vivimos un trauma de chicos y qué sé yo, que ser resilientes, ¿no? Las naciones también deberían ser resilientes. ¿Qué quiero decir con esto? Si tu pasado es una porquería, báncatela, báncatela. No tenés por qué tener un pasado maravilloso como pretendían los romanos, que tenían un origen súper pobre y generaron a través de Virgilio un origen maravilloso, con relación con Troya y Eneas, qué sé yo. No, o sea, me parece que al avanzar en nuestra historia, en nuestro presente, también debemos avanzar en la reconstrucción de nuestro pasado. Y sí, nacimos, sí, un 4 de octubre del 28, somos hijos de una negociación con Inglaterra de Convidado de Piedra, sí. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Por qué tenemos que llenar de heroísmo de una manera casi tonta, ¿verdad? Nuestro origen. Me parece que por ahí podría ir la reconstrucción.
no sé, yo escribí 2 libros para la escuela, con Carlos Maggi, vos lo nombraste por ahí. Entonces, nosotros cuando estábamos armando, nos trajeron todos los programas, ¿no? En aquel momento una editorial llamada Rosgal, ya no existe. Nos trajeron todos los programas, y claro, cuando yo vi los programas de la escuela, en historia, eran más grandes que los del liceo. Y los maestros tienen que dar matemática y biología. Yo dije, no, esto es lo peor, porque si vos agarrás a un maestro y le das 7 hojas de programa de historia, el tipo no va a dar nada, o la mujer no va a dar nada. ¿Por qué? Y porque obviamente se va a terminar ahogando en toda esa conceptualización. Entonces me parece que estaría bueno poder encontrar un punto medio en ese sentido. Yo no lo tengo, porque me parece que eso lo tienen que hacer los maestros, que son los que tienen la expertise de cómo enseñarle a un niño. Por eso a veces se cometen errores. Entonces agarran al mejor historiador y le dicen hacer los programas de la escuela y es un disparate. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Voy a leer un último mensaje de Liana acá, que es con respecto al trabajo que hace con Roxana. Dice proponer por lo menos dar 2 perspectivas acerca de un tema con el fin de que los niños conozcan por lo menos que sí existe más de una versión. Bueno, allí entonces aplicando el ejercicio. Bien, creo que estamos, bueno, ya estamos en el tiempo estipulado. Entiendo que si esta visión o este ejercicio es algo que nos enriquece a todos, y entiendo yo que sí, podemos por allí, ya te comprometemos, Leonardo, para alguna otra ocasión, del mismo modo que cuando estés por allí, por la ciudad, ni que hablar, poder difundir tu presencia para poder volver a escucharte. De mi parte, bien. Muchísimas gracias. Y bien, Roxana. Un placer, una instancia, como dije, de pensar juntos, de provocar esa otra mirada sobre la historia y cómo la enseñamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y bueno, y gracias a los chiquilines. Y a los gurises. Sabemos que todos venimos medio cansados del tema de tanto, como decía vos, que a veces anduvo genial, no se trancó en ningún momento, pero... Así, amenazó, pero no lo dejamos. Leonardo, muchas gracias en nombre de la dirección del instituto, y como decían mis compañeras, yo soy colega de historia también, trabajo en historia de la educación, y gracias a todos los chiquilines que hay de profesorado y magisterio, y algún maestro por ahí también vi, de los directores de escuela. Sí, es un placer y estamos a las órdenes, ¿verdad? Cuando pases por Tacuarembó, aquí te esperamos. Tenés una casa más para hacer. Muchas gracias. Y un abrazo grande de María Teresa, que lo escribe ahí en el chat. Sí. Así que bueno, gracias a todos por estar y nos veremos pronto.